Soy el doctor Jorge Carreño y les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar, Todo lo que debes conocer sobre el cáncer de pulmón. Sisnova, tu seguro en salud, como parte de su misión y enfoque en la prevención, cuenta con este programa llamado Prevención y Salud, el cual consta de brindar información de valor sobre enfermedades o padecimientos de mayor frecuencia y preocupación en México. El día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Daniel Motola Cuba, especialista en oncología médica. Él es oncólogo médico avalado por la UNAM y el Consejo Mexicano de Oncología, rotación académica en el David Cancer Center de la Universidad de Tel Aviv y actualmente es médico adscrito al Hospital Médica Sur. Es autor de 41 artículos y capítulos de libros de oncología y otras especialidades. Es miembro del Consejo Mexicano de Oncología y actualmente pertenece a la Sociedad Mexicana, a la Sociedad Americana y a la Sociedad Europea de Oncología Médica. Daniel, un gusto que nos puedas acompañar en esta plática. Bienvenido y te dejamos para que nos hables acerca de este tema que es muy importante en la actualidad. Pues al contrario, yo les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias a Sisnova y muchas gracias a mi amigo el doctor Jorge Carreño por haberme invitado a dar esta plática. Ojalá y deje algunos granitos de arena y algunas cositas que son importantes y que las platicaremos. Si hay preguntas, al final va a haber una parte de preguntas, entonces por favor anoten todas sus preguntas que nos puedan ayudar a respondérselas. El día de hoy vamos a hablar de estas situaciones. Obviamente no nos vamos a meter mucho en la ciencia de ellas, sino en la importancia que tiene en cuestión de salud pública. Vamos a hablar de cáncer en el mundo, de las apariencias, cómo es que se forman estos cánceres y algunas cuestiones interesantes, los factores de riesgo, cómo diagnosticamos y prevenimos inclusive el cáncer de pulmón y qué opciones de tratamiento tenemos. Cuando nosotros hablamos de cáncer, lo más interesante es que uno pone cáncer en Google y lo primero que se encuentra son esta gente famosa que fallecen por la enfermedad, ¿no? Entonces escuchamos y leemos sus historias y pues mucha gente que tiene cáncer y que dice, bueno, pues es que si estas personas tan famosas y tan adineradas tuvieron cáncer y fallecieron por la enfermedad, ¿qué nos toca a nosotros? Esto no tiene nada que ver. Aquí lo importante es el tipo de tumor que es. Cada cáncer es completamente distinto. Cada tratamiento que nosotros le ofrecemos a nuestros pacientes es completamente distinto. Y el cáncer no es una enfermedad, son muchas diferentes enfermedades las que tratamos nosotros los oncólogos. Y aquí les pongo otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí está mi novia Cristina Applegate, que es sobreviviente de cáncer de mama bilateral. Ahí está Robert De Niro, ahí está Mr. T, que los de mi época se acordarán muy bien. Y ahí están los famosos que han sobrevivido al cáncer. Solo el ser un superviviente de cáncer no tiene tanto impacto mercadológico como aquellos famosos que fallecieron por el cáncer, ¿no? Entonces, estos son los ejemplos que les quiero dejar. Esto es lo que se puede lograr hoy en día con los pacientes que tienen tumores malignos y esto es lo que quiero que se queden. Siempre existe una opción de tratamiento, siempre existen cosas que se pueden hacer con los pacientes, aún siendo una enfermedad muy agresiva. ¿Qué es lo que nos dicen? Bueno, alrededor de 13 millones de casos nuevos de cáncer tenemos hoy en día a nivel mundial y esto causó en el 2008 y hoy no se ha modificado mucho, a lo mejor aumentó alrededor de 1 millón más, son 7.6 millones de muertes. Esto quiere decir que el cáncer hoy en día representa la tercera causa de muerte por enfermedad en personas adultas. Primero, los padecimientos secundarios a problemas del corazón, posteriormente las complicaciones secundarias a la diabetes mellitus y en tercer nivel el cáncer. Aquí vemos lo que les decía, ¿no? La gran mayoría de la mortalidad en México se da por tres causas principales. Enfermedades del corazón, infartos y efectos secundarios a una hipertensión arterial mal controlada, diabetes mellitus, que desafortunadamente en nuestra población es bastante prevalente, hay mucha diabetes. ¿Por qué? Porque somos de los países con más sobrepeso y obesidad en el mundo y esto, el sobrepeso y la obesidad es no nada más factor de riesgo
para enfermedades del corazón y diabetes mellitus. También es un factor de riesgo importante para diferentes tumores malignos. ¿Cuáles son los tumores más frecuentes en México? Como podemos ver en esta gráfica, los tumores más frecuentes son cáncer de mama en mujeres y cáncer de próstata en hombres. El cáncer de mama y el cáncer de próstata son tumores que hoy en día, gracias a que son de los tumores más frecuentes a nivel mundial en mujeres y en hombres, esto nos ha permitido que la ciencia nos enseñe cómo diagnosticarlos y cómo tratarlos. Inclusive cáncer de mama y cáncer de próstata son ejemplos de detección temprana de tumores que nos permite en cáncer de mama con la mastografía y en cáncer de próstata con el antígeno prostático específico, detectar los tumores de manera temprana y eso nos permite tratarlos y curarlos en un porcentaje más alto. Si nosotros, lo único que les quiero mostrar con esta estadística, que es una estadística viejita, es que el cáncer no discrimina por género de los pacientes. Prácticamente el 50% de las personas que tienen cáncer son hombres y el 50% de las personas que tienen cáncer son mujeres. Entonces, obviamente, cada uno de los diferentes géneros tienen sus características y sus tumores principales. Por ejemplo, en México, en mujeres, el cáncer de mama y el cáncer cervicuterino son tumores que son un problema de salud pública muy importante. En hombres, obviamente, el cáncer de próstata es un problema de salud muy importante. El cáncer de colon, por ejemplo, que es un tumor que cada vez lo vemos más frecuente en nuestra población, es un problema de salud tanto en hombres como en mujeres. Y el cáncer de pulmón es uno de los tumores más letales que tenemos hoy en día, es de los tumores más agresivos porque habitualmente se detecta en una etapa avanzada de la enfermedad y esto hace que el pronóstico de los pacientes que se detectan con esta enfermedad pues no sea muy bueno. Sin embargo, con la evidencia científica que tenemos hoy en día para tratar este tipo de enfermedad, podemos dar tratamientos muy específicos con diagnósticos muy certeros, de los cuales hablaremos más adelante. Entonces, bueno, ¿qué se decía del cáncer desde Hipócrates y Empédocles? Bueno, pues se decía que el cáncer se desarrolla por la concentración excesiva de bilis negras, por diversas causas, detención de menstruación, hemorroides que impiden su descarga. Dice, después aparece en la cara, los labios y las mamas. Pues no estaban muy erróneos de la realidad. Una de las características principales de los tumores malignos o el cáncer es que tiene esa capacidad de meterse a los vasos sanguíneos, de meterse a los vasos linfáticos, viajar por ellos y depositarse en sitios distantes a donde se originaron, ¿no? A eso le llamamos metástasis. Y es por eso que casi todos los tratamientos para los tumores malignos tienen un tratamiento local en el sitio donde creció el tumor, pero aparte se dan tratamientos que lleguen a todo el cuerpo para intentar evitar que esas células que se escaparon y se depositaron en un sitio distinto, a futuro nos den un problema importante. ¿Qué hay detrás del cáncer? La gran mayoría de los tumores malignos crecen de una célula que se empieza a multiplicar solita, empieza a crecer solita, hay alteraciones genéticas. Estas células habitualmente empiezan con algunas alteraciones genéticas que hacen que el cuerpo no las detecte y no las destruya y tienen esa característica que hace que empiece a crecer y se empieza a multiplicar de forma completamente irregular y pues, los tumores no tienen una función real. Entonces, cuando un tumor lo tenemos localizado en algún órgano vital y empieza a crecer, va a llegar a ocasionar una disfunción de ese órgano. Y cáncer de pulmón no es, sucede lo mismo. Si nosotros tenemos un tumor grande en el pulmón que está afectando en la función del pulmón, esto puede poner en riesgo la vida de nuestros pacientes. Aquí también es importante decir que para que nosotros detectemos un tumor tiene que medir por lo menos 1 centímetro y para que los tumores midan 1 centímetro tienen que estar compuestos por 1 billón de células malignas. Esa es la importancia de detectar los tumores a tiempo y poderlos tratar a tiempo. Cuando nosotros vemos un tumor en cualquier parte del cuerpo, lo único que vemos es la punta del iceberg. Sin embargo, para que nosotros lleguemos a esto, insisto, para que un tumor se vea, tiene que estar compuesto por billones de células malignas. Suceden todas estas alteraciones de las células normales en lo que se convierten de una célula normal a una célula cancerosa o cancerígena.
y esto empieza a crecer y entonces es lo que nosotros vemos como un tumor o un cáncer maligno, ¿no? Y aquí es donde nosotros queremos de alguna forma impactar en un futuro para no ver los tumores hasta que ya están grandes, sino cuando apenas están empezando, lo cual nos ayudará en un futuro poder curar y detectar a tiempo más pacientes que tienen este tipo de enfermedades. El cáncer se puede ver muy sencillo o muy complejo, que es lo que hacemos hoy en día, ¿no? Sencillo, lo único que ven ahí, esa gráfica que les pongo ahí, es únicamente cuando cortan un pedacito de tejido, lo meten a buscar en el microscopio y los patólogos nos dicen, bueno, pues si es una lesión mala o es una lesión buena, ¿no? Es un cáncer o es una lesión benigna. Sin embargo, hoy en día es muy importante la parte genética de los tumores y ahí es donde pongo lo complejo, ¿no? Hoy en día no podemos decir nada más es un cáncer, necesitamos ponerle un nombre y un apellido y ver qué características genéticas tiene el tumor para poder impactar en el tratamiento de la mejor manera posible. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes de cáncer? Bueno, pues hay algunos factores exposicionales, principalmente en gente que se dedica a la construcción, pero el factor de riesgo más importante para cáncer de pulmón es el tabaquismo y de lo cual me voy a detener y vamos a hablar un poquito más adelante. La parte genética en cáncer, realmente mucha gente se preocupa porque dice, bueno, es que mi papá tuvo cáncer, mi tío tuvo cáncer, pero realmente el cáncer hereditario únicamente representa el 5% de todos los tumores a nivel internacional. Entonces hay que tener mucho más cuidado con los otros factores de riesgo para poder evitar o disminuir el riesgo de que nosotros o nuestros familiares o nuestros amigos o la gente que conocemos tenga este tipo de enfermedades. Entonces el tabaquismo es algo muy importante. No quiere decir que toda la gente que fuma va a tener cáncer, pero sí les puedo decir que el 90%, un poquito más, como 92% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón fumaron en algún momento de su vida, ¿no? Entonces sí es un factor de riesgo muy, muy importante. Aquí les pongo una muestra. Esta es una gráfica muy bonita, una foto muy bonita que salió en una revista muy reconocida a nivel internacional de medicina, que es el New England Journal of Medicine. Y esto no quiero que lo entiendan muy bien, simplemente decirles que esta es una tomografía de tórax. Este es el pulmón derecho, este es el pulmón izquierdo y este es el corazón. Está partido así, ¿no? Como si vieran los pies hacia ustedes y la cabeza hacia donde yo estoy. Habitualmente los pulmones se tienen que ver completamente casi negros, ¿no? Con algunas cositas blancas que son los vasos sanguíneos que nutren al pulmón. Si se pueden ver, estos pulmones se ven un poquito blancos y ese es el daño que poco a poco va dejando el tabaquismo en los pulmones de los pacientes. Y aquí esta mancha blanca que se ve por aquí, eso es completamente anormal. Cuando nosotros vemos un nódulo pulmonar, una mancha blanca en el pulmón, en un paciente que tiene el antecedente de haber fumado de manera importante, tenemos que tomarle una biopsia. Por ejemplo, a este nódulo o mancha pulmonar se le tomó una biopsia y salió un cáncer de pulmón. Y lo que ven aquí, que es muy cuadradito con varias cosas circulares, es una cajetilla de cigarros que tenía la paciente o el paciente en su bolsa, ¿no? Entonces aquí vemos cómo se asocia de manera muy importante lo que es el tabaquismo con la presencia de un cáncer de pulmón. Y aquí pueden ver cómo en general los dos factores de riesgo más importantes para padecer este tipo de tumores y cáncer de pulmón no es una, pues también se presenta con estos factores de riesgo de manera importante. Bueno, pues el tabaquismo, el sobrepeso y la obesidad y menos algunas otras cosas. Aquí vemos cómo la historia familiar de cáncer, como les decía yo, únicamente representa el 5% de todos los tumores que tenemos hoy en día a nivel internacional. Sin embargo, bueno, hay otros factores de riesgo, ¿no? El alcohol, la radiación UV. Y esto a lo que quiero llegar es que obviamente no todos los pacientes que tienen presión alta y que aparte fuman y que aparte tienen sobrepeso, obesidad, todos se van a infartar, ¿no? Por ejemplo, que son los factores de riesgo más importantes para padecer un infarto al corazón, los que les estoy comentando. Sin embargo, si uno fuma y aparte está con sobrepeso, obesidad y aparte es sedentario, el riesgo de que esto suceda pues es mucho mayor.
Lo mismo sucede con el cáncer. Si uno no tiene un factor de riesgo, eso no quiere decir que no nos dé cáncer, pero el riesgo de que nos dé es mucho menor. Si uno fuma y aparte tiene sobrepeso y aparte tiene una historia familiar de cáncer y aparte tiene una vida sedentaria y tiene una mala dieta, pues obviamente el riesgo de que esa persona le dé cáncer es mucho mayor. Y ahí es donde nosotros queremos impactar. A los oncólogos nos encantaría ver únicamente prevención de cáncer. Nos gusta tratar el cáncer y a eso nos dedicamos, pero nos gustaría únicamente ver prevención del cáncer. Y aquí es donde nosotros queremos impactar de manera muy importante. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades que se dan secundarias al tabaquismo? Bueno, pueden ver aquí que son un montón, ¿no? Artritis reumatoide, la presencia de cataratas, aterosclerosis, infartos del corazón, asma, bronquitis, problemas en la fertilidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que si se dan cuenta todas estas enfermedades pues no son sencillitas, ¿no? Son enfermedades graves y con esto quiero dejar la importancia de que las personas que fuman pues dejen de fumar, ¿no? Ninguna de estas enfermedades es bonito tenerlas, todas impactan de manera importante en nuestra calidad de vida. Y bueno, y en cuestión de cáncer, bueno, el tabaquismo simplemente es un factor de riesgo de cáncer de lengua, cáncer de boca, cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de riñón, pues creo que ya dije todos los órganos del cuerpo, ¿no? Entonces, pues prácticamente el cáncer en cualquier parte del cuerpo, el tabaquismo es un factor de riesgo muy importante. Sabemos que a nivel mundial el tabaquismo causa una muerte cada 10 segundos, más o menos 3 millones de muertes al año, y se estima que en el año 2020 hubieron 10 millones de muertes secundarias al tabaquismo. Existen 24 enfermedades relacionadas al tabaquismo. La mitad de los fumadores morirán por alguna enfermedad secundaria al tabaco o alguna de sus complicaciones. El tabaco representa el 30% de todas las muertes por cáncer, el 85% de las muertes por cáncer del pulmón, aunque ya les dije que el 92% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón fumaron en alguna parte de su vida, ni siquiera tenemos que haber fumado muchos años para tener ese factor de riesgo. Y bueno, sabemos que hoy en día el cáncer de pulmón es una causa de muerte importante. En el 2009 se hizo esta ley antitabaco en México, donde se empezaron a poner estas señalizaciones a nivel nacional, eran una ley, empezaron a sacar a las personas que fumaban de los restaurantes para que únicamente pudieran fumar en espacios muy específicos, y esto impactó de manera importante en aquellas personas que fumaban, y que pues tuvieron que cambiar su vida para poder seguir fumando de manera importante. Pero realmente impactó realmente en la sociedad. A mí me gustó mucho este artículo que presentaron en el Financiero hace algunos ayeres, donde se dieron cuenta que el precio promedio de la cajetilla de cigarro en la República Mexicana aumentó más o menos en un 28%. En ese entonces estaba en 49 pesos, creo que ahorita está en más. Sin embargo, fíjense la cantidad de cajetillas que se están fumando en el país. A pesar de que hay una ley antitabaco, a pesar de que fumar pues cada vez es más caro, ya no es barato fumar, yo no sé, la gente que fuma una cajetilla al día pues está gastando más de 50 pesos al día, la cantidad de cajetillas que se fuman en nuestro país cada vez va en aumento, ¿no? Y aquí es donde nosotros como oncólogos y como trabajadores de salud tenemos que impactar para que la gente deje de fumar, porque es una causa enfermedades que deterioran de manera muy importante la calidad de vida de nuestros pacientes. Se dice que el 68% de los pacientes podría dejar de fumar en cualquier momento. El 54% deja de fumar cuando sucede algo importante en su vida. No, pues yo voy a dejar de fumar cuando nazca mi hijo o mi hija, ¿no? O pues de plano hasta que me infarte. Lo más importante es que cuando uno quiere dejar de fumar, tenemos gente que nos puede ayudar. Hay que acercarse al neumólogo o neumóloga de confianza para que nos ayude a dejar de fumar, ya que es un hábito mortal prácticamente. En aquellos pacientes que han fumado mucho durante su vida, pero mucho, nosotros decimos que tienen un índice tabáquico más o igual a 30. Eso quiere decir
que han fumado por lo menos una cajetilla diaria durante 30 años, o sea, es una cantidad muy importante de tabaco que se deben de fumar los pacientes para que sean candidatos a estos estudios de detección temprana del cáncer. Entonces, los pacientes que tengan entre 55 y 74 años de edad y que tengan este índice tabáquico igual o mayor a 30, son candidatos a hacer un estudio que se llama tomografía de baja dosis. Esta tomografía de baja dosis se tiene que hacer de manera anual y si hay alguna alteración en esta tomografía, pues continuar con el seguimiento, ¿no? Hacer una biopsia, tomar una muestra y mandar a analizar para ver si ese paciente tiene cáncer o no. Y este estudio ha demostrado en estos pacientes en específico disminuir la cantidad de muertes secundarias a cáncer de pulmón. Pero fíjense, son pacientes, no es para todos, son pacientes que tienen un tabaquismo muy, muy importante. En este estudio, la gran mayoría de los pacientes fueron de entre 50 y 65 años de edad. Sin embargo, hoy en día, cualquier paciente que cumpla los criterios para poderse hacer este estudio, vale la pena hacérselo, ya que disminuye de manera importante la muerte secundaria a cáncer de pulmón y detecta el cáncer de pulmón en etapas mucho más tempranas que nos permiten curar de manera más seguida a los pacientes que tienen este tipo de enfermedades. Entonces, bueno, aquí más que factores de riesgo son cuáles son los síntomas que nos da, o sea, cuáles son las molestias que nos da la presencia de un cáncer de pulmón. Bueno, habitualmente los pacientes que están continuamente con tos tienen un deterioro de su tos. Habitualmente esta tos viene con una flemita. Pueden tener sibilancias, o sea, se escucha cómo el pecho silba, cómo chifla el pecho. Pueden tener falta de aire y esta falta de aire puede ser cada vez peor. Puede haber dolor en el tórax, puede haber una pérdida de peso, puede haber tos con sangre. Cualquier paciente o persona que tenga tos con sangre, esa es una característica muy importante. Hay que buscar un médico lo más pronto posible, ¿no? Y habitualmente estos pacientes tienen falta de apetito. Todos estos síntomas que les muestro aquí nos hablan de una enfermedad avanzada, de una enfermedad ya grave. Desafortunadamente, el cáncer de pulmón no es un tumor que se detecta cuando el tumor está pequeñito. Habitualmente, arriba del 75-80% de los pacientes los detectamos cuando el tumor ya está avanzado y el impacto que nosotros podemos tener en una enfermedad avanzada es alta, es bueno, pero el pronóstico del paciente va a ser menor entre más avanzada se detecte la enfermedad. ¿Cómo diagnosticamos nosotros cáncer de pulmón? Bueno, se pueden diagnosticar de varias formas. Cuando nosotros vemos un paciente que tiene estos síntomas, que le hacemos una tomografía y tiene un nodulito pulmonar, por ejemplo, se puede hacer una broncoscopía. Una broncoscopía es pasar una cámara que llega al sitio donde está el tumor y en base con unas pincitas especiales tomar una muestra de ese tumor y mandarla a analizar a patología. Esa es una forma de diagnosticar. Otra forma de diagnosticar es también hacer una tomografía y con una jeringa grandota llegar a donde está. Obviamente todo esto tiene que estar hecho por expertos en este tipo de procedimientos. Aquí está el nódulo pulmonar y acá se ve la agujita, a ver si la logran ver, la agujita donde llega el tumor y esto pues obviamente nos permite tomar una buena muestra para mandarla a analizar y ver qué tipo de enfermedades. Habitualmente, en general, el cáncer de pulmón se divide en estas cuatro tipos diferentes. El cáncer de pulmón de células pequeñas, perdón, y el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Así se dividen únicamente. Y el cáncer de pulmón de células no pequeñas se pueden dividir de forma general en cáncer de pulmón de células escamosas, en adenocarcinoma y en cáncer de pulmón de células grandes. Otra forma de diagnosticar cáncer de pulmón es por medio de un PET. ¿Un PET qué es? Un PET es una tomografía de alta resolución que se hace desde la cabeza hasta los pies. Y aparte, ponen un medio de contraste especial por la venita que nos ayuda a buscar dónde está el tumor. Por ejemplo, aquí les pongo, acá está la tomografía. Aquí vemos la parte de medicina nuclear que pinta o prende con diferentes tonalidades de amarillos y naranjas en el sitio donde hay tumor y que al momento en que fusionamos ambos estudios, nosotros podemos ver por tomografía dónde está la lesión sospechosa
y si prende o no con la medicina nuclear, que nos hace sospechar que en esa zona hay un tumor maligno. Es como decir, bueno, dicen, bueno, pues más o menos cómo es, ¿dónde está Willy? No, pues aquí por tomografía nosotros podemos verla y se nos puede pasar algún detalle de la tomografía y no mostrarnos exactamente dónde está el pulmón. Si nosotros únicamente ponemos la medicina nuclear, pues a lo mejor vemos una zona que está prendida, pero no sabemos exactamente cuál es su localización. Pero si nosotros fusionamos ambos estudios, no va a haber ningún pierde, ¿no? Vamos a saber exactamente dónde está prendido y cuál es la localización anatómica para nosotros poder determinar cuál es la mejor forma de tomar una biopsia y tratar a los pacientes que tienen este tipo de enfermedades. Entonces, bueno, lo único que les quiero mostrar es, como les decía anteriormente, nosotros dividimos al cáncer de pulmón en cáncer de células pequeñas y no pequeñas, y de ahí en diferentes subtipos, pero hoy en día esto se ha complicado mucho más para nosotros, y si pueden ver, aquí vemos todos los diferentes subtipos del cáncer de pulmón de células no pequeñas, y cada uno de estos es una enfermedad distinta con características genéticas distintas y que se debe de tratar de manera distinta. Y es por esto la importancia de que este tipo de enfermedades sean manejadas, diagnosticadas y tratadas por un experto en el tema, ya que si no se tiene lo necesario para tratar a los pacientes y el conocimiento, pues obviamente el pronóstico va a ser peor. Para el tratamiento de este tipo de enfermedades tenemos tres formas de tratar el cáncer. Una es la cirugía, otra es la quimioterapia y otra es la radioterapia. Siempre cuando tratamos nosotros pacientes que tienen este tipo de enfermedades, nos tenemos que juntar los diferentes especialistas que vemos esta enfermedad, el cáncer, los cirujanos oncólogos, los oncólogos médicos y los radiooncólogos, para poder tomar la mejor decisión para nuestros pacientes. El tratamiento de estos tumores es un tratamiento multidisciplinario que requiere de la actuación de diferentes especialistas de la enfermedad para poder tratarlo de mejor manera. Ahora, la cirugía oncológica fue la primera forma de tratar a nuestros pacientes a nivel internacional. Desde hace muchos años, estos pacientes han sido tratados con cirugía. Por ejemplo, antes, pues, un cáncer de pulmón, híjole, pues a los pacientes les quitaban todo el pulmón, les quitaban los ganglios, les hacían tratamientos muy extensos de cirugía, y aún así se daban cuenta que el paciente pues no se curaba de la enfermedad. Y esto es gracias a que siempre existe el riesgo de que estas células hayan viajado a algún otro sitio del cuerpo, se depositen y den problemas a futuro. Hoy en día se intentan hacer cirugías más conservadoras. Por ejemplo, si únicamente tenemos afectada una parte del pulmón, se pueden hacer resecciones gracias a técnicas novedosas de tratamiento quirúrgico en cáncer de pulmón. Se pueden hacer resecciones pequeñas que no requieran quitar, por ejemplo, todo el pulmón. Y antes esto es lo que se veía, ¿no? Se veían cirugías muy extensas, y hoy en día, gracias a la toracoscopía, así como la laparoscopía para quitar la vesícula con camarita, también existe la toracoscopía para quitar tumores de pulmón. Gracias a estas nuevas técnicas quirúrgicas ya se pueden hacer cirugías mucho más conservadoras de lo que se hacían anteriormente. En cuestión de los medicamentos que se utilizan hoy en día para tratar el cáncer, lo que les quiero decir es que hablar de quimioterapia es como decir antibióticos, ¿no? O sea, la quimioterapia no es un medicamento, es un grupo enorme de diferentes medicamentos que nos permiten tratar el cáncer. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo el antibiótico que nosotros utilizamos para una diarrea, para una infección de garganta, para una neumonía, para una tuberculosis, para pacientes con SIDA, por ejemplo, ¿no? Se utilizan antibióticos distintos, y es lo mismo que hacemos con la quimioterapia. Dependiendo de la enfermedad que sea, cuáles son los medicamentos que nosotros podemos utilizar. Y aquí les pongo ejemplos de medicamentos que hemos utilizado desde hace muchos años, que impactan de manera importante en la reproducción de las células, y siempre las células que no se pueden reproducir, todas las células tienen que nacer, reproducirse y morirse, y aquella célula que no se puede reproducir pues, se muere instantáneamente, ¿no? Y eso es lo que intentamos impactar de manera importante con los medicamentos que damos para este tipo de enfermedades. Siempre nosotros tenemos que poner en una balanza
el beneficio que le damos a nuestro paciente con la calidad de vida. Existe una especialidad que es a lo que yo me dedico para dar este tipo de medicamentos, ya que la dosis, dependiendo de las características de cada paciente y dependiendo del medicamento que vamos a utilizar, están muy establecidas. Si nosotros damos menos de esa dosis, no va a haber un impacto importante en la salud de nuestro paciente. Pero si damos más de esa dosis, podemos inclusive poner en riesgo la vida de nuestros pacientes. Y es por eso que este tipo de medicamentos deben de estar utilizados por expertos. Obviamente, todos los medicamentos para el cáncer van a dar efectos adversos. Sin embargo, como decía mi maestro, pues es raro el paciente que no tenga efecto adverso, pero también es raro el paciente que tiene muchos efectos adversos y que eso haga que tenga un deterioro de su calidad de vida. Nosotros siempre tenemos que cuidar que la calidad de vida de nuestros pacientes sea la mejor. Y bueno, ahí vemos algunos efectos adversos que puede llegar a dar la quimioterapia. Sin embargo, para casi todos ellos, tenemos hoy en día cómo ayudarlos con medicamentos muy novedosos que se dan alrededor de la quimioterapia y que disminuyen de manera importante estos efectos adversos que ponemos aquí. Esto ha avanzado y en cáncer de pulmón ha avanzado mucho más y hoy en día no nada más nos metemos o sabemos cómo se reproducen estas células dentro de su ADN, sino también sabemos cuáles son los estímulos que llegan a la célula, para que la célula se siga reproduciendo y nos metemos hasta la parte genética de las células malas para poder atacarlas de manera dirigida. Y bueno, siempre que se desarrolla un agente para un tratamiento dirigido, tenemos nosotros que primero buscar cuál es nuestro enemigo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la célula se siga multiplicando? ¿Cuáles son los estímulos que llegan a la célula y que hacen que esta célula mala se siga multiplicando? Y para esto hay dos formas de tratarlo, ¿no? Ya que se ve cuál es esa característica de la célula, bueno, una forma de tratarlos pues es destruyendo todo, ¿no? Células malas, células buenas, echando bombas atómicas. Y otra forma de tratarlos es haciendo un tratamiento dirigido, ¿no? Que intenten no destruir a las células buenas que están alrededor del tumor y con esto disminuir los efectos adversos que puede llegar a tener este tratamiento, ¿no? Y hoy en día es lo que hacemos, investigamos genéticamente cómo está el tumor y cuando encontramos algunas características genéticas muy específicas, damos un tratamiento muy específico que no nada más es mucho más efectivo para tratar el tumor, sino también es mucho menos tóxico que lo que habitualmente se daba para este tipo de tumores, ¿no? Y es por eso que hoy en día, aquí les pongo un ejemplo, el gefitinib es un medicamento tomado que se da a los pacientes que tienen un tumor y que tiene una característica genética muy específica que son mutaciones en un receptor que se llama EGFR, y ven cómo con un medicamento tomado bien escogido y bien dirigido podemos disminuir, este es un tumor, todo esto que está blanquito aquí es un cáncer de pulmón y cómo se va disminuyendo con un tratamiento tomado que en realidad no nos da efectos adversos muy importantes. Obviamente esto no es para todos los pacientes, son pacientes que tienen ciertas características clínicas del paciente, o sea, físicas del paciente, con un tumor que tiene ciertas características genéticas donde podemos utilizar este tipo de enfermedades, ¿no? Pero hoy en día ya lo logramos detectar, logramos tomar una buena biopsia, logramos buscar estas características genéticas y logramos dar tratamientos muy específicos. Y el futuro en el tratamiento con medicamentos de este tipo de enfermedades es esto, ¿no? O sea, buscar la secuencia genética de la enfermedad para poder dar tratamientos muy dirigidos hacia estas alteraciones genéticas. Y bueno, para terminar, les quiero hablar un poquito de la radioterapia. La radioterapia se descubrió después de que se descubrieron los rayos X y la radioterapia ha avanzado. Obviamente, antes teníamos aparatos que pues radiaban a todo el paciente y esto los exponía a radiación de manera muy importante y esto hacía que estos pacientes en un futuro podían tener otros efectos, otros tumores, inclusive secundarios a la radioterapia. Hoy en día han avanzado de manera muy importante los aparatos. Fíjense cómo ya son aparatos que empiezan a
a dar vueltas, empiezan a dar tratamientos muy específicos, y aquí les muestro en mi rotación en Israel cómo estos aparatos de última generación, pues fíjense cómo ya tienen características tecnológicas muy, muy avanzadas. Ahí estaba más jovencito y con más pelo, pero tienen características tecnológicas muy avanzadas que únicamente intentan afectar al sitio donde quieren afectar, sin afectar las células buenas que hay alrededor del tumor. La radioterapia se utiliza para tratamiento de los tumores, se utiliza en ocasiones para diagnóstico. Obviamente ya vimos que la radiación con el PET, con tomografía, con placas, se utiliza para diagnóstico, pero también lo utilizamos para paliación. Por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen metástasis en los huesos y que esa metástasis les está doliendo, podemos darles unas sesiones de radioterapia para disminuir el dolor y la necesidad de analgésicos fuertes en estos pacientes. Mucha gente piensa que la radioterapia quema los tumores o las células malignas. Sin embargo, la radioterapia no hace eso. La radioterapia oxida las células malignas para que las células malignas se rompan. Y esto ayuda a que las células buenas que están alrededor no se afecten tanto como las células malignas que se oxidan gracias a la radioterapia. Ese es el mecanismo de acción. Hoy en día tenemos radioterapias muy específicas que se pueden dar, por ejemplo, en pacientes que tienen metástasis en el cerebro. En vez de darles una radioterapia que afecte a todo el cerebro y que eso a la larga les pueda traer una consecuencia en cuestión de memoria, por ejemplo, hoy en día hay aparatos como el Gamma Knife que nos ayudan a dar radioterapias muy específicas en un punto muy, muy claro en el cuerpo. Con esto logramos ser más efectivos en el tratamiento de esas lesiones que se ven, por un lado, y por otro lado también logramos ser más efectivos en el tratamiento y disminuir los efectos tóxicos que puede haber alrededor de esa lesión que estamos viendo. Esto se llama radiocirugía o Gamma Knife y se puede utilizar hoy en día en el cerebro, y con los nuevos aparatos de radioterapia también podemos dar radiocirugía en otras partes del cuerpo, lo cual lo ha hecho muy, muy interesante. Bueno, pues espero haberles dejado algo de conocimiento acerca de este tema. Espero que los que fuman se convenzan de que pues, no es bueno fumar y que disminuyan su tabaquismo. Y pues estoy a sus órdenes del doctor Carreño y de todos ustedes para cualquier duda o pregunta o comentario que tengan. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Daniel Motola. Excelente ponencia y de hecho tenemos muchas preguntas. Y antes que nada también te hacen llegar felicitaciones porque estuvo muy amena esta plática y creo que fue muy, Gracias. muy clara para todos. Y vamos a procurar en la medida de lo que se pueda responder todas las preguntas y si no en breve se las haremos llegar al doctor Daniel Motola y seguramente él nos terminará de dar respuesta a cada una de ellas. Y si quieres, doctor Daniel Motola, empezamos con una primera pregunta y dicen, se mencionó que no es hereditario el cáncer de pulmón, pero ¿qué tan probable es que una persona pueda desarrollarlo cuando convive constantemente con una persona que fuma? Bueno, en nuestro país tenemos dos problemas que también son un factor de riesgo importante para cáncer de pulmón. El primero es que mucha gente todavía cocina con humo de leña. Entonces, la exposición a humo de leña ha demostrado en estudios mexicanos y de otros países ser un factor de riesgo tan importante como el tabaquismo para desarrollar cáncer de pulmón. Eso es por un lado. Y por otro lado, a respuesta específica a lo que nos preguntan, sí, el tabaquismo de segunda intención también es un factor de riesgo muy importante para padecer cáncer de pulmón. Entonces, aquellas personas que tienen un familiar que vive en su misma casa y que se la pasa todo el día fumando, pues prácticamente es como ellos fumaran menos, pero sigue siendo un factor de riesgo importante. Entonces, también hay que ser un poquito pues sí, agresivos en pedirle a esa persona que no fume en la casa, que fume en áreas abiertas, y mucho más si nosotros tenemos niños en casa, porque imagínense, uno que empieza a fumar, no sé, a los 25, 20 o 30 años y deja de fumar a los 10 años o 5 años después, pues a lo mejor ese índice tabáquico pues no es tan alto como para tener un factor de riesgo.
Pero si esa persona que fumó poquito tiempo tiene un niño de 10 años y ese niño después se pasa otros 10 o 20 años fumando, entonces pues ese niño va a tener un factor de riesgo muy importante, ¿no? Entonces hay que ser conscientes en que, bueno, si uno quiere destruir su vida, pues es el problema de cada uno y es libre de hacer lo que quiera, pero pues no se vale destruir a los de los demás, ¿no? Vamos con otra pregunta. Daniel, para ser detectado el cáncer, ¿cuánto mide aproximadamente? Y aquí preguntan si es 1 milímetro o 1 centímetro. Esto es muy interesante porque antes, con los estudios que teníamos anteriormente, habitualmente se detectaran en tomografía, que es lo que los detecta más temprano, o en PET, se detectaban tumores de 1 centímetro. Sin embargo, hoy en día con los nuevos aparatos de tomografía y de PET, podemos detectar tumores de hasta 3 milímetros. Pero bueno, acuérdense que para que un tumor mida medio centímetro tiene que estar compuesto por medio billón de células malignas. Entonces, realmente un tumor de medio centímetro, pues ya es un tumor considerablemente con una carga de células malas bastante importante, ¿no? Entonces, por eso queremos detectar tumores lo más pequeñitos posibles. Otra de las preguntas, si soy fumador, ¿se puede saber mi riesgo de padecer cáncer de pulmón? Claro que sí, el riesgo de padecer cáncer de pulmón se hace viendo cuántos cigarros fumamos todos los días, hacer un promedio de cuántos cigarros fumamos todos los días y eso dividirlo entre los años que hemos fumado. Si el resultado de esa división se llama índice tabáquico. Si ese índice tabáquico es de 10 a 20, ahí existe un riesgo alto de tener alteraciones pulmonares como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una bronquitis crónica, ¿no? Y otras cosas. Si ese índice tabáquico es mayor a 20, existe un riesgo alto de tener cáncer de pulmón. Y así es como nosotros podemos detectar. Seguramente, si buscan en internet calculadora de índice tabáquico, seguramente ahí saldrán varias y ahí ven cuál es el riesgo de padecer cáncer. Fíjate que siguen llegando muchas preguntas. Daniel, vamos a procurar, como dije hace rato, tratar de responder todas. Con Hay mucho preguntas gusto, muy, aquí estamos. así es, hay preguntas muy interesantes y otra de las preguntas, ¿cuánto puede durar una persona con cáncer de pulmón? Depende mucho, eso es una pregunta muy interesante y depende mucho en qué tan avanzado se encuentra la enfermedad. El cáncer de pulmón que se detecta en etapas tempranas se puede curar. Eso es muy importante. Entonces, esa persona que tiene ese cáncer en etapa muy temprana se puede curar de la enfermedad y su vida va a ser pues, prácticamente igual que la de cualquiera de nosotros, ¿no? Desafortunadamente, la gran mayoría de los cánceres de pulmón, arriba del 75-80%, se detectan en etapas avanzadas de la enfermedad. Y la expectativa de vida no va a depender mucho de qué tan avanzado esté, o sea, sino más bien de qué tipo de tumor sea, ¿no? O sea, si tiene alguna alteración genética en la cual nosotros podamos impactar de manera dirigida, si es un tumor que responde o no al tratamiento, o sea, en realidad es muy variable, ¿no? Pero lo que sí el mensaje que quiero dejar en respuesta a esta pregunta es que independientemente de en qué etapa se encuentra la enfermedad, la enfermedad se puede tratar, ¿no? Y la calidad de vida y la vida de los pacientes se puede prolongar de manera muy importante. Fíjate que otra pregunta interesante es, ¿puedo padecer cáncer de pulmón siendo que no soy fumador? Por supuesto que sí. El cáncer de pulmón también se presenta en personas no fumadoras. Sin embargo, como les dije, ¿no? O sea, el fumar, no todos los fumadores tienen cáncer de pulmón, pero el 90 o 92% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón fumaron en algún momento de su vida. Ahí hay un 10 a 15%, 10 a 12% de pacientes que no fumaron y que tienen cáncer de pulmón. Fíjate que hay otra pregunta interesante que habla de los cigarros electrónicos, Ok. que si tienen algún efecto en la salud, pueden acelerar o hacer aparecer el cáncer. Pues miren, los vapeadores o cigarros electrónicos, todavía no sabemos exactamente qué va a pasar con ellos. Lo que sí hemos visto es que ya con el tiempo que tienen, a lo mejor no hemos tenido tanto tiempo con estos cigarros electrónicos como para ver cuál es la incidencia de cáncer en estos pacientes,
lo que sí hemos visto es un aumento en estos pacientes que usan vapeadores o cigarros electrónicos. Sí hemos visto un aumento importante de enfermedades en el pulmón que son un factor de riesgo para tener cáncer, ¿no? Entonces, habrá que esperar, no sé, a lo mejor un 5 o 10 años más para ver si realmente estos son un efecto, un factor de riesgo para cáncer. Pero bueno, pues yo pensaría que hoy en día tenemos tantas herramientas para dejar de fumar que se me hace un poco ridículo el hecho de que la gente no lo haga, ¿no? Tenemos especialistas en esto, tenemos clínicas en esto. Yo fui fumador, digo, tú lo sabes, tú me conoces muy bien desde hace muchos años. Yo fui fumador, pero al conocer esto fue que yo decidí dejar de fumar ya hace muchos, muchos años. Pero pues la verdad es que no es algo que deja nada bueno, ¿no? Entonces vale la pena suspender. No, pues muchas gracias por ese ejemplo que pones, estimado Daniel. Y mira, otra pregunta dice que una persona con neumonía secundaria COVID-19 puede dejar secuelas para desarrollar cáncer de pulmón. La neumonía por COVID-19 sí deja secuelas en el pulmón, pero no es un factor de riesgo para cáncer. Perfecto. Y otra de las muchas preguntas que hay, ¿la vacuna de BCG ayuda contra el cáncer de pulmón? No, es así, categórica no. Perfecto. ¿Y al convivir con un fumador se puede ocasionar asma? Sí, claro, así como la gente que vive con gente fumadora tiene riesgo de padecer cáncer, también las personas que conviven con gente fumadora, pues tienen riesgo de padecer las enfermedades que padece un paciente que fuma, ¿no? A fin de cuentas están inhalando todo el humo que está fumando la persona, entonces por supuesto que tienen riesgo de padecer enfermedades pulmonares y riesgo de cáncer. Tenemos Perdón, más preguntas. perdón, esa pregunta era asma, ¿verdad? Específico. Asma, sí es Ok. asma. Bueno, digo, el asma perdón, el asma no es el cigarro no es un factor de riesgo para asma, pero las personas que son asmáticas, sí les va a ir peor si fuman, ¿no? Obviamente. Entonces, si es una persona asmática o que tiene predisposición a asma y convive con una persona que fuma, pues obviamente sí va a padecer un asma más severo, ¿no? Fíjate que siguen llegando preguntas. Vamos a procurar, todavía tenemos tiempo de aquí a las 12 Todavía hay para... tiempo. Hay tiempo y fíjate que hablan acerca de toda esta nueva tecnología para hacer la detección genética de células malignas y todo ese tema de la radioterapia dirigida. ¿En todas las ciudades en México se cuenta con esta tecnología? ¿Solo es en las principales ciudades o hay que mandar a hacer estudios fuera de México? Ok, vamos a hablar primero de los estudios genéticos del tumor. Hay estudios genéticos del tumor que son los que más necesitamos, que son los más fáciles y que tenemos mucha accesibilidad a ellos, porque hoy en día los estudios genéticos del tumor existe un apoyo muy importante de la industria farmacéutica para hacerlos. Inclusive no tienen costo para los pacientes. Entonces, todo a nivel de todo el país tenemos el acceso a poder hacer esos estudios que son los más importantes. Hay estudios un poquito más avanzados, donde pues no nada más se busca la alteración de, no sé, 7, 8 genes que nos buscan estos estudios que estoy comentando, sino se van hasta 350 y tantos genes, que también tenemos accesibilidad de hacerlo, pero pues ya viene un problema de acceso, ¿no? Son estudios que pues, no son gratuitos como los otros y son estudios que se envían la mayoría de ellos a Estados Unidos a analizar, pero tenemos empresas en México que tienen la posibilidad de agarrar esa muestra y mandarla a analizar para allá. O sea, sí se puede y hay accesibilidad en todo el país. Perfecto. Una de las preguntas que hacen fuera de que te felicitan por la excelente ponencia es acerca de la biopsia líquida para cáncer de próstata y pulmón. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, la biopsia líquida hoy en día únicamente se debe de utilizar en aquellos pacientes que no se les puede hacer una biopsia dirigida al sitio donde está el tumor, porque a lo mejor el paciente tiene mucho riesgo o a lo mejor es un paciente que tiene alguna alteración en su coagulación y no se le puede hacer una biopsia
al tumor como tal. Y bueno, en estas situaciones se puede tomar una muestra de sangre. ¿Qué es la biopsia líquida? Pues la biopsia líquida es una toma de muestra de sangre, buscar el DNA de las células del tumor que están circulando en la sangre y ese DNA mandarlo a analizar. Ahora, eso no nos va a dar un diagnóstico de qué tipo de tumor es. Lo único es que en algunos pacientes eso nos puede ayudar para buscar estas características genéticas en el DNA de estas células circulantes, ¿no? Pero bueno, sí hay posibilidad de hacerlo en el país. Perfecto. Fíjate que otra de las preguntas que me parece muy interesante, aquí dicen, por lo general, cuando diagnosticaban cáncer de pulmón, era ya como una sentencia de muerte. ¿Qué porcentaje de probabilidad hay de recuperarse si se detecta a tiempo? Híjole, esa pregunta es muy difícil de decir porque, como pueden ver, el cáncer de pulmón no es una enfermedad, es una amplia gama de diferentes enfermedades, pero lo que sí les puedo decir es que al ser un tumor muy común a nivel internacional, ha habido mucho estudio científico, inclusive hay congresos internacionales que se dedican únicamente 2, 3, 4, 5 días a ver los avances en el tratamiento y diagnóstico de cáncer de pulmón. Hay un evento que se llama el Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón, que cada vez se cambia en diferentes partes del mundo y que ahí se presenta todos los años 5 días de ver puro cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, la ciencia avanza muy rápido y hoy las posibilidades de los pacientes que tienen cáncer de pulmón pues, son muchas, ¿no? Lo importante ahí es llegar con el experto que nos trate este tipo de enfermedades, porque desafortunadamente hay mucho desconocimiento con otras especialidades médicas donde dicen, no, pues usted tiene cáncer de pulmón y ya no hay nada que se pueda hacer, ¿no? Pero siempre acérquense al especialista, al oncólogo, ya sea el quirúrgico, el médico, el radiooncólogo, para que puedan ver las opciones de tratamiento que hay para cada uno de los pacientes. Fíjate, todavía tenemos espacio para dos, tres preguntas más, Dani. Y una de las preguntas que hacen que tiene que ver con el tratamiento es, después de una lobectomía, ¿el pulmón trabaja igual? ¿Esa parte que se extrae ya no se regenera? Ok, cuando se hace una lobectomía requiere de un estudio muy específico, ¿no? El quitar una parte del pulmón no nada más se quita y ya, o sea, antes de tomar la decisión de quitar una parte del pulmón, hay neumólogos especialistas para ver si con lo que queda del pulmón va a ser suficiente para que el paciente pueda vivir con una calidad de vida aceptable. Y entonces, dependiendo de esa evaluación es cuando se define si sí se puede hacer y qué tan extensa se debe de hacer la cirugía, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo punto es que no, el pulmón no se regenera, ya lo que se quita ya se quitó. Lo que sí es que el pulmón es un órgano muy noble. Entonces, con el poco pulmón que queda, compensa la función del pedacito de pulmón que se está quitando, ¿no? En un pulmón sano es realmente muy noble. Nosotros podemos quitar por completo un pulmón en un pulmón sano y el otro pulmón hace perfectamente la función de ambos pulmones. Perfecto. Y una última pregunta, Dani. ¿Se puede hacer trasplante de pulmones para erradicar el cáncer? Eh, hoy en día el trasplante de pulmón como tal no está indicado en cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque, insisto, la gran mayoría de los pacientes que vemos son pacientes que tienen una etapa avanzada de la enfermedad. Entonces, nosotros quitar los pulmones y poner pulmones nuevos cuando ya hay enfermedad en hígado, en hueso, en cerebro, etcétera, pues no es algo que tenga una indicación precisa. La respuesta franca a eso es no. Habitualmente el trasplante de pulmones se utiliza hoy en día para otras enfermedades del pulmón, fibrosis, por ejemplo, hace rato platicaban de COVID, digo, no se está utilizando el trasplante, pero el COVID puede llegar a dar fibrosis y los pacientes que quedan con el pulmón muy cicatrizado a lo mejor pudieran ser candidatos a un trasplante, ¿no? Pero no, para cáncer de pulmón no se utiliza el trasplante de pulmón. Pues mira, ya estamos en punto de la hora, Dani. Te agradecemos de verdad que nos hayas apoyado. Fue una excelente ponencia. Obviamente hubo muchas preguntas y lamentablemente no nos dio tiempo para poder responder todas,
pero si me ayudas con la siguiente lámina para compartir tus datos, Daniel, de favor. Les dejamos aquí los datos del doctor Daniel Motola Cuba, por quien guste agendar alguna cita con él. Y les recuerdo que su consultorio se encuentra en el Centro Oncológico del Hospital Médica Sur, que se localiza en Puente de Piedra número 150, en la colonia Torielo Guerra, en la alcaldía Tlalpan. Y pues bueno, si me ayudas con el otro slide, Dani, de favor. Les quiero agradecer a todos por su asistencia en este webinar y los invitamos a seguir y estar al pendiente de nuestras redes sociales, ya que estaremos teniendo webinars con expertos en el tema en vigor. Y nuestra próxima plática será en mayo y estaremos hablando de hipertensión arterial. Dani, muchísimas gracias por tu plática y gracias a todos. Los esperamos en nuestro siguiente webinar. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Un placer.